Buenas tardes, mi nombre es Nicole Benavides y el nombre de mi compañero es David Cárdenas. Nosotros vamos a explicar el funcionamiento de prensado de las piezas en la empresa NBDC. Bueno, al presionar Start, este activará el cilindro A, el cual moverá una pieza de metal por medio de su vástago hacia la banda transportadora C1. Luego esta pieza, por efectos de la gravedad, caerá hacia el cilindro B. Luego, esta pieza se moverá hacia la derecha, hacia la banda transportadora C2. Después de llegar al cilindro C, el vástago se moverá hacia arriba. Llevando la pieza hacia la zona de prensado. Ella se empezará a mover hacia la derecha gracias a la banda C2. El cilindro E, que es el encargado de prensar la pieza, bajará y posteriormente subirá. Luego el cilindro D sacará la pieza y por último el cilindro F tomará la pieza llevándola hacia el depósito. Ella la soltará y ya por último la pieza caerá al depósito como lo observamos en el video. En este momento les vamos a mostrar el funcionamiento del stop en este proceso, que funcionará de la siguiente manera. Debemos resetear en frío el proceso nuevamente para iniciarlo. Volvemos a dar start, el proceso va a iniciar. Entonces digamos, ahí el proceso va bien, pasa por la banda C1, posteriormente por efecto de la gravedad va a caer hacia el cilindro B y digamos que se atascó la pieza o el cilindro B está fallando, entonces nosotros le vamos a dar stop. En el momento en el que le damos stop, el proceso finaliza ahí hasta que pues un operario vuelva a iniciar el proceso, después de revisar que todos los elementos utilizados en el proceso estén funcionando correctamente. Les vamos a presentar la programación que se realizó de la siguiente manera. Lo va a explicar mi compañera Nicole. Diseñamos el programa con un while para activar o desactivar el proceso y separamos el código por partes para que fuera más fácil de entender. Para empezar, fue el parpadeo para simular el movimiento, después el movimiento de la pieza y el vástago parte 1, luego el movimiento hacia abajo de la pieza. El cuarto fue el movimiento del cilindro B con la caja, después el movimiento del cilindro C con la pieza, luego el movimiento hacia la derecha de la caja, después el movimiento del cilindro C y el cilindro E, después el movimiento del cilindro D y por último el movimiento del cilindro F con la caja. Para saber cuánto tenía que ser el movimiento de la pieza y los vástagos, se tuvo en cuenta su posición en X y en y se tuvo en cuenta el tiempo que se demoraba en llegar al punto que se necesitaba.